Hola, bienvenido, bienvenida al día 16 de vivir un duelo. En este podcast número 16 de esta serie de 30 podcasts relacionadas al duelo, les voy a compartir sobre un doctor que de hecho pueden buscar información sobre él de hecho tiene un libro, lo pueden buscar en la red. Este doctor se llama Eben Alexander y él escribió un libro que se llama El cielo es real, la experiencia de un doctor en el más allá, y la pueden encontrar en diversas librerías, pueden encontrar información en la red sobre él. Y bueno, en este día 16 vamos a platicar un poquito sobre este doctor, sobre su experiencia, la parte del duelo, claro. Y pues bueno, en sí, la, la revista en donde se publicó sobre este doctor fue en el año 2012, fue en la revista Newsweek y de hecho llamó la atención muchísimo porque en su portada tenía un titular impactante llamado El cielo es real, la experiencia de un doctor en el más allá. Esta revista publicó este artículo escrito por un prestigiado neurocirujano, de verdad los invito a que lean sobre él. Este prestigiado neurocirujano estadounidense que después de haber vivido una gran experiencia cercana a la muerte, asegura haber visto y viajado al más allá. En este artículo, él habla que como neurocirujano, él no creía en el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Obviamente, siendo hijo de neurocirujano, creció en el mundo científico. Habiendo seguido el camino de su padre, se convirtió en un neurocirujano académico, dando clases en la Escuela de Medicina de Harvard y otras universidades. Y él habla de esta forma. Entiendo lo que ocurre en el cerebro cuando las personas están a punto de morir. Y siempre había creído que había una buena explicación científica para los viajes celestiales fuera del cuerpo, descritos por aquellos que escapaban a la muerte por poco. El cerebro, explica él, el cerebro es un mecanismo sorprendentemente sofisticado pero extremadamente delicado. Si se reduce la cantidad de oxígeno que recibe, el cerebro reacciona. Y pues bueno, no era una gran sorpresa que las personas que habían sufrido algún tipo de traumatismo grave, regresaran de sus experiencias con historias extrañas. Así es como él explicaba esta parte neurológicamente hablando. Pero eso no significaba que habían viajado a algún lugar real. Aunque me consideraba un creyente cristiano, era más de título que de creencia real. No me molestaban los que querían creer que Jesús era más que simplemente un buen hombre que había sufrido a manos del mundo. Simpatizaba profundamente con aquellos que querían creer que había un Dios en el mundo, en alguna parte allá afuera, que nos amaba incondicionalmente. De hecho, envidiaba a esas personas la seguridad que esas creencias sin duda alguna les proporcionaban. Y dice él, pero bueno, como científico, simplemente creía que era incorrecto creer en eso. En el otoño del 2008, después de 7 días en un estado de coma, en el que se inactivó la parte humana de mi cerebro, el neocórtex, experimenté algo tan profundo que me dio una razón científica para creer en la conciencia después de la muerte. Sé cómo pronunciamientos como el mío le suenan a los escépticos, dice él, bueno, en aquel artículo. Así que voy a contar mi historia con la lógica y el lenguaje del científico que soy yo. Y bueno, aquí está su historia, se las voy a compartir. En la cajita de comentarios les voy a dejar el nombre del doctor, les voy a dejar el nombre del libro. También hay otro neurocirujano que actualmente está como muy en boga, que es Joe Dispenza. También les dejo ahí el nombrecito y que justamente hablan de, bueno, Joe Dispenza no habla tanto de esta experiencia después de la muerte, sin embargo sí habla del maravilloso poder que tenemos en el cerebro cuando lo reeducamos, dice él. Entonces también se los dejo ahí en la cajita de comentarios. Y pues bueno, aquí está la historia del doctor y él narra así. Muy temprano por la mañana, aproximadamente 8 años, me desperté con un dolor de cabeza muy intenso.
En cuestión de horas, mi corteza entera, es decir, toda la parte del cerebro que controla el pensamiento y la emoción y que en esencia nos hace humanos, ay, imagínense qué padre, o sea, en nuestro cerebro el pensamiento y la emoción, bueno, que en esencia nos hace humanos se había apagado. Los médicos del hospital en donde estaba, un hospital en donde yo mismo trabajaba como neurocirujano, determinaron que de alguna manera había contraído una meningitis bacteriana muy poco frecuente que ataca sobre todo a los recién nacidos. Bacterias de E. coli habían penetrado en mi líquido cefalorraquídeo y estaban comiendo mi cerebro. Recuerden que él lo narró en su vocabulario de neurocirujano, ¿ok? Bueno, cuando entré a la sala de emergencias aquella mañana, mis posibilidades de supervivencia en algo más que un estado vegetativo ya eran bajas. Pronto, esas posibilidades cayeron a ser casi inexistentes, casi nulas. Durante 7 días estuve en un coma profundo, mi cuerpo sin respuestas, mis funciones cerebrales superiores totalmente fuera de línea. Posteriormente, en la mañana de mi 7º día en el hospital, mientras mis médicos consideraban si se suspendía o no el tratamiento, súbitamente mis ojos se abrieron, de golpe. No hay una explicación científica para el hecho de que mientras mi cuerpo estaba en estado de coma, mi mente, mi conciencia, mi yo interior, estaba viva y estaba bien. Mientras las neuronas de mi corteza cerebral fueron aturdidas hasta su total inactividad por las bacterias que las habían atacado, mi conciencia, liberada del cerebro, había viajado a una diferente y mayor dimensión del universo, una dimensión que nunca había soñado que podía existir, y que mi viejo yo, previo al coma, hubiera estado más que feliz explicando que se trataba de una simple imposibilidad. Pero esa dimensión, a grandes rasgos, la misma que describen incontables personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte u otros estados místicos, está ahí, existe, y lo que vi y aprendí ahí me ha puesto literalmente en un mundo nuevo, un mundo en el que somos mucho más que cerebros y cuerpos, y donde la muerte no es el final de la conciencia, sino más bien un capítulo de un vasto e incalculable positivo viaje. ¡Wow! ¡Qué impacto para este doctor siendo neurocirujano! Pero bueno, continúo. Él dice, no soy la primera persona en tener evidencia de que la conciencia existe más allá del cuerpo. Breves y maravillosos destellos de este reino son tan antiguos como la historia humana, pero hasta donde yo sé, nadie antes que yo había viajado alguna vez a esta dimensión. 1. Mientras su corteza estaba completamente apagada. Y 2. Mientras que su cuerpo estaba bajo observación médica al minuto, como lo estuvo mi cuerpo durante los 7 días completos de mi estado de coma. Todos los argumentos principales en contra de las experiencias cercanas a la muerte sugieren que estas experiencias son el resultado de un mínimo, transitorio o parcial mal funcionamiento de la corteza cerebral. Sin embargo, mi experiencia cercana a la muerte no tuvo lugar mientras mi corteza estaba funcionando mal, sino mientras estaba simplemente apagada. Esto se desprende claramente de la gravedad y la duración de mi meningitis y de la complicación cortical global documentada por los escaneos y exámenes neurológicos. Según el conocimiento médico actual sobre el cerebro y la mente, no hay absolutamente ninguna manera de que yo pudiera haber experimentado ni siquiera una conciencia débil y limitada durante mi tiempo en el estado de coma, y mucho menos la odisea hipervívida y completamente coherente que experimenté. Me tomó meses aceptar lo que me pasó. No solo la imposibilidad médica de que había estado consciente durante mi coma, pero más importante aún, las cosas que sucedieron durante ese tiempo. Hacia el comienzo de mi aventura yo estaba en un lugar de nubes. Grandes nubes esponjosas de color rosa blanco que se presentaron nítidamente en contraste con el profundo cielo negro azul. Más alto que las nubes, inconmensurablemente más alto, una multitud de seres transparentes y brillantes se movían trazando arcos por el cielo.
dejando largos trazos como serpentinas detrás de ellos. ¿Pájaros? ¿Ángeles? Estas palabras las registré más tarde, cuando estaba escribiendo mis recuerdos. Pero ninguna de estas palabras hace justicia a estos seres, que sencillamente eran diferente a todo lo que he conocido en este planeta. Eran más avanzados, de formas superiores. Un sonido enorme y retumbante como un canto glorioso descendió desde lo alto y me pregunté si los seres alados lo estaban produciendo. Nuevamente, pensando en ello, se me ocurrió que la alegría de estas criaturas, mientras volaban alto, era tal que tenían que emitir ese sonido. Y que si la alegría no salía de ellos de esta manera, entonces simplemente no serían capaces de contenerla. El sonido era palpable y casi material, como una lluvia que se puede sentir en tu piel, pero que no te moja. Ver y escuchar no estaban separados en este lugar donde ahora yo estaba. Podía escuchar la belleza visual de los cuerpos plateados de esos seres brillantes que estaban arriba y pude ver la perfección creciente, alegre de lo que cantaban. Parecía que no se podía ver o escuchar ninguna cosa en este mundo sin volverse parte de ella, sin unirse con ello de alguna forma misteriosa. Una vez más, desde mi perspectiva presente, me permito sugerir que no se podría mirar hacia nada en ese mundo en absoluto, porque la palabra hacia en sí misma implica una separación que ahí no existía. Cada cosa era distinta, pero cada cosa era también una parte de todo lo demás, al igual que los diseños ricos y entremezclados en una alfombra persa o en el ala de una mariposa. Se vuelve más extraño aún. Durante la mayor parte de mi viaje, alguien más estaba conmigo, una mujer. Ella era joven y me acuerdo de cómo era en detalle. Tenía los pómulos altos y ojos profundamente azules. Trenzas doradas enmarcaban su hermoso rostro. La primera vez que la vi, estábamos juntos cabalgando sobre una superficie con un intrincado patrón, que después de un momento me di cuenta que era el ala de una mariposa. De hecho, millones de mariposas estaban alrededor de nosotros, enormes y agitadas olas de ellas, que se zambullían en un bosque y volvían de nuevo a nuestro alrededor. ¡Wow! Maravilloso. Era un río de vida y color, moviéndose a través del aire. La vestimenta de la mujer era simple, como la de un campesino, pero sus colores en polvo azul, índigo y pastel de naranja durazno tenían la misma abrumadora y súper vívida vitalidad que todo lo demás. Ella me miró con una mirada que, si la vieras durante 5 segundos, haría que tu vida entera hasta ese punto valiera la pena, sin importar lo que haya ocurrido en ella hasta ahora. No era una mirada romántica, no era una mirada de amistad. Era una mirada que de alguna manera estaba más allá de todo esto, más allá de todos los diferentes tipos de amor que tenemos aquí en la tierra. Era algo superior, era algo que contenía todos estos tipos de amor en uno mismo, mientras al mismo tiempo era mucho mayor que todos ellos. Sin pronunciar una sola palabra, ella me habló. El mensaje me atravesó como un viento, y al instante comprendí que era cierto. Lo supe de la misma manera en que supe que el mundo que nos rodeaba era real, no una fantasía pasajera e insustancial. El mensaje tenía 3 partes, y si tuviera que traducirlas al lenguaje terrenal, sería algo como esto. Ustedes son amados y apreciados muchísimo y para siempre. No tienes nada que temer, no hay nada que puedas hacer mal. El mensaje me inundó con una inmensa y loca sensación de alivio. Era como si me hubieran entregado las reglas de un juego al que había estado jugando toda mi vida sin nunca haberlo comprendido plenamente. Te vamos a mostrar muchas cosas aquí, dijo la mujer, una vez más, sin llegar a utilizar estas palabras, sino transmitiéndome directamente su esencia conceptual. Pero eventualmente vas a regresar. Para ello, solo tenía una pregunta. ¿Regresar a dónde? Un viento cálido soplaba, como los que surgen en los días más perfectos de verano, sacudiendo las hojas de los árboles y fluyendo como agua celestial.
una brisa divina. Esto cambió todo, transformando el mundo a mi alrededor en una octava incluso más alta, una vibración más alta. A pesar de que aún tenía una pequeña función del lenguaje, al menos la idea que tenemos de él en la Tierra, sin decir palabras comencé a formular preguntas a este viento y al ser divino que sentía que trabajaba detrás de él o dentro de él. ¿Dónde está este lugar? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Cada vez que expresé silenciosamente una de estas preguntas, las respuestas llegaron inmediatamente, en una explosión de luz, color, amor y belleza que soplaba a través de mí como una ola rompiendo. Lo más importante de estas explosiones es que no callaban mis preguntas abrumándolas. Respondían a las preguntas, pero de una forma que pasaba el lenguaje por alto. Los pensamientos me entraban directamente, pero no era un pensamiento como los que experimentamos en la Tierra. No era vago, inmaterial o abstracto. Estos pensamientos eran sólidos e inmediatos, más calientes que el fuego y más húmedos que el agua, y mientras los recibía, era capaz de comprender al instante y sin esfuerzo conceptos que me habría llevado a comprender plenamente muchísimo tiempo en mi vida terrenal. Seguí avanzando y me encontré ingresando en un inmenso vacío, completamente oscuro, infinito en tamaño, pero también infinitamente reconfortante. Era profundamente negro, pero a la vez rebosante de luz. Una luz que parecía venir de una orbe brillante que ahora sentía más cerca de mí. El orbe era una especie de intérprete entre mí y esta vasta presencia que me rodeaba. Era como si yo estuviera naciendo a un mundo más grande y el propio universo era como un útero cósmico gigante. Y el orbe que sentí estaba conectado de alguna manera conmigo, o incluso era idéntico a la mujer sobre el ala de la mariposa. Fue guiándome a través de él. Más tarde, cuando volví, me encontré con una cita del siglo XVII del poeta cristiano Henry Vaughan, que estuvo muy cerca de describir este lugar mágico. Este núcleo, vasto y negro como tinta, quiere el hogar de la misma divinidad. Hay, dicen algunos, en Dios, una oscuridad profunda pero deslumbrante. Eso era exactamente, una negra oscuridad que también estaba rebosante de luz. Por lo tanto, te invito a que leas sobre este doctor que concluye este artículo diciendo: aún sigo siendo un doctor y aún sigo siendo un hombre de ciencia, casi exactamente igual a como era antes de que tuviera mi experiencia. Pero en un nivel más profundo soy muy diferente a la persona que era antes, porque he podido vislumbrar esta imagen de la realidad que está surgiendo. Y puedes creerme cuando te digo que va a valer la pena cada pequeño paso de la labor que nos llevará y a los que vienen después de nosotros para llegar a comprenderla bien. Nuevamente te voy a dejar el nombre del doctor. De hecho, hay otros videos en YouTube también para que si te interesa, bueno, él tiene libros, te lo dejo en la cajita de descripción, que investigues un poquito más si te llamó la atención. Y bueno, la acción del día. ¿Qué te deja esta lectura? ¿Es algo nuevo para ti o es algo en lo que ya crees? Registra tu sentir en tu libro, en tu diario de duelo. Nuestro pensamiento del día, nuestra naturaleza no está programada para hacernos daño a nosotros mismos. Así que incluso algo profundamente doloroso pretende siempre ser un medio para algún fin más comprensible e importante. La afirmación del día: hoy confío en que el futuro me tiene increíbles sorpresas preparadas. Esto es todo por el día 16. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un cálido abrazo y te invito a que nos sigas en redes sociales, a que nos dejes tus comentarios en la cajita de descripción, que sigas siendo parte de nuestra comunidad. Y de nuevo, muchísimas gracias.